el doctor Luis Miguel Cisneros Villanueva presentará la conferencia El acompañamiento pedagógico en la nueva escuela mexicana. Cedemos nuevamente el micrófono a la maestra Anaís Olivares Rodríguez. Gracias. Sí. En esta nueva conferencia, un honor y un gusto presentar a Andrea Marián y Ausel Rivera, quienes serán los relatores de la conferencia. Del doctor Luis Miguel Cisneros Villanueva. Doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular por el Instituto McLaren en sede Ensenada, Baja California. Tiene una especialidad postdoctoral en Pedagogías Críticas y Educaciones Populares en el Instituto Miranda de Venezuela. Diseñó e impartió los diplomados La Comunidad de Diálogo, una alternativa en la escuela, Por una escuela creativa, crítica y solidaria, y El Jardín de Niños Reflexivo y Ético. Es profesor de maestría en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 162. Además, es catedrático del Instituto McLaren en Pedagogía Crítica, donde imparte la cátedra de Paulo Freire y su proyecto de educación popular. Es coautor del libro Grandes Educadores Latinoamericanos, autor de los libros Las Alternativas Educativas desde la Pedagogía Crítica y la Educación Popular, Pensamiento Pedagógico del maestro Rafael Ramírez en la época de oro de la educación mexicana, entre otros. Desde 2006 es maestro rural de telesecundarias. Fue coordinador general del Consejo Comunal Indígena en Zicuicho, Michoacán. Es miembro pleno del Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Río. Actualmente, director de medios audiovisuales e informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos. Bienvenido. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Creo que es el momento de profundizar, de inventar, de crear herramientas que permitan que la transformación en los territorios se dé tal cual. Y por eso es esta provocación, porque es una provocación, indudablemente. El acompañamiento pedagógico. Desde el nombre, el acompañar, implica caminar de forma distinta. Y lo pedagógico que yo citaba en la mañana tiene que ver con esto que nos habían robado, que nos habían dicho que nosotros no podíamos pensar ni hacer pedagogía, aunque en nuestra rebeldía pues siempre lo hicimos, ¿verdad? Pero este era un marco general. Entonces, ese es el título de algunas ideas que yo voy a presentar. Ustedes dirán, hay muchos ejercicios, muchas propuestas en los estados, en diferentes instituciones, y qué bueno que las existen. Pero se tendría que preguntar uno, ¿de qué forma están planteando el acompañamiento? ¿Desde el ego? ¿Desde el yo sí sé y ustedes no? ¿Desde la verticalidad? ¿Desde ver al otro como, no como compañero, sino como alguien inferior? ¿O desde qué lado nos estamos planteando el acompañamiento? Y después, ¿verdaderamente quieren caminar nuestras compañeras y compañeros con nosotros? Es decir, nuestra actitud construye comunidad o la niega. Y bueno, esta serie de reflexiones tendrá ese sentir, será poquito tiempo, a diferencia de otros momentos. Pensar entonces en voz alta, desde nuestra metodología, cómo es que nos imaginamos un acompañamiento, no como receta. Si recuerdan, ¿verdad? Por ahí hay varios compañeros que traen una playera que marca un libro esencial en la nueva escuela mexicana. Miren, esta pregunta me parece que es fundamental el día de hoy. ¿Para qué acompañar? Si es que estamos imaginando el acompañar, pero nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para reproducir lo mismo? ¿Para que sea otro ciclo escolar con los mismos resultados? ¿Para simular que acompaño? ¿O verdaderamente para que mi compañera y compañero, esos colectivos que están en las escuelas, sean capaces de reflexionar y transformar su praxis
que eso a su vez transformará los territorios. Esto es muy interesante, aquí nos podríamos parar todo el tiempo para decir cómo es que yo me paro en los colectivos, desde mi individualidad, desde mi escritorio y decir es que mis compañeros no entienden el programa analítico, es que me desespera esto, o desde ir a dialogar con ellas y con ellos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo es que entienden el programa analítico? Y bueno, dice ahí el segundo momento, perdón, la regresamos, es desde la confianza, la solidaridad, y ustedes le podrán sumar un montón ahí de características, pero este sigue siendo un bonito discurso. El reto que ustedes tienen, compañeras, compañeros, y es de ustedes y también de nosotros, es cómo esto se convierte en realidad, o por lo menos se acerca, porque tampoco es magia. Recuerdan la máxima de Paulo Freire, la escuela no lo puede todo, puede algo. Y en ese algo es que están sus proyectos. Bueno, esa es las dos condiciones, o educamos para transformar o para reproducir el estado de cosas. Es igual acá. Cuando hablo con los maestros y las maestras es de forma distinta. Ustedes representan la autoridad en sus servicios educativos, los que imaginan, los que se estresan con nosotros para bajar el discurso a un tema de praxis. Y entonces yo creo que uno de los elementos clave en esto es, ¿qué somos en telesecundaria? Identidad. Yo creo que indudablemente tenemos identidad en telesecundaria. Esa TS, que aunque parece un símbolo ahí o un par de letras, representa mucho más. Ya lo decía el doctor Marx también. Es un elemento comunitario. Liderazgo comunitario. No cualquier liderazgo, y ahí tenemos un gran reto. No, esto, en la escuela rural mexicana, había liderazgo, había claridad. Los maestros y las maestras eran portavoces de las ideas de la Revolución Mexicana. ¿Nosotros de qué somos portavoces? Y lo otro, mística. Ustedes vivieron un momento de mística acá. Y eso tiene que ver con otros componentes. Y por supuesto transformación. De nada serviría pararnos acá, que ustedes hagan el esfuerzo de venir a la Ciudad de MX y hablar de lo mismo, sino que el día miércoles cuando se suban al avión o al autobús, que sigamos con el desafío y ahora qué hacemos y cómo le hacemos para que mi compañera y compañero, esas juventudes magisteriales, que a veces les falta esto, o también a los compañeros y compañeras que dicen, es que es más de lo mismo, solamente son otras palabras. ¿Cómo va a ser posible que todavía existan compañeros, compañeras que digan que es lo mismo? De ninguna manera, habría que estudiar y profundizar para decir que no es cambiar conceptos, ¿no? No es cambiar conceptos. Si así fuera, no tendría caso estas reuniones ni otros espacios. Siguiente, por favor. Y bueno, esta imagen donde ven a la maestra, ¿cómo se llama, José? Y el compañero, el maestro Juan. Por cierto, estos personajes son de los interactivos, ¿verdad? Y ahí nos representan, el compañero Juan es un maestro del norte y la compañera Felicita es una maestra del centro sur, ¿no? Podría ser cualquiera de nosotros. Y bueno, esa frase yo la aprendí hace mucho tiempo en los pueblos originarios. Yo soy de un pueblo originario. Allá no, es muy difícil que corramos. Siempre tendemos a la contemplación. Yo me pregunté muchas veces si yo era el flojo que caminaba muy lento, porque mis compañeros o compañeras siempre me dejaban atrás. Pero yo iba admirándome, yo me emocionaba y reconozco que es una parte de los pueblos originarios, el no correr. Y en el acompañamiento pedagógico esto es clave. Imagínense qué estrés tienen sus maestros, sus maestras, que todavía planear esto, que el 10 de mayo, que sus familias, que eso y el otro, y nosotros todavía rápido. Y el programa analítico y el codiseño y este otro elemento. Yo creo que habría que pensar, ¿no? Pensar en serio
y lo he citado muchas veces, Pedagogía del Caracol. Ya les había invitado a descargar el libro, pero a descargarlo, leer, comprender y compartir con sus compañeros y compañeras. Este es un rompimiento. La educación nos hicieron creer que era de rapidez, de competencia, de ganarle al otro y a la otra. Y se les olvida que la educación es esencialmente un proceso lento. Pero nosotros creímos en esos discursos y entonces corre. Y si te quedas, es tu culpa, Ramón. Y uno asume que es su culpa. Y entonces tendríamos que recuperar en este acompañamiento la pedagogía del caracol. Adelante, compañero, para que otro. Y la pedagogía de la pregunta como elementos clave. Insisto, esto sigue siendo un discurso. La próxima vez que me inviten a sus territorios, ojalá que compartan algunas herramientas para que esto se vaya acercando, porque ¿quién más que ustedes? Colima Federal, que por cierto se me olvidó mencionar, una disculpa, pero allá están los compañeros, son las y los que se van a imaginar herramientas acordes a Colima, no desde acá. Y lo que sí podemos es compartir algunos elementos. Entonces, compañeros, compañeras, ese marco rojo me parece que es esencial para este acompañamiento. Dice Paulo Freire que nadie nace siendo profesor. Esto es un elemento que puede ser debatido y hay que debatir. Porque a mí en el IMSED hace muchos años, en Michoacán, me hablaban mucho de vocación. Pero muchas maestras y maestros de teles no somos ni normalistas y algunos no somos pedagogos. ¿Quién nos hace ser maestros y maestras? Por eso digo, habría que pensar mucho más a fondo qué somos hoy. Y bueno, entonces dice Freire que solamente nos hacemos maestras y maestros en la reflexión. Es decir, cuando yo me detengo, cuando hago varios saltos en mi vida y digo, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué enseñé matemáticas o en este caso pensamiento científico de esa forma? ¿Por qué utilicé este proyecto y no el otro? ¿Qué puedo aprender de mi compañero o compañera? Eso es reflexionar. Solamente que en la vida también nos enseñaron que era mejor correr, que si no te alcanza el dinero, pues búscate otro trabajo. Que si estás insatisfecho, pues ve y haz y tal. Y pocas veces reflexionar si realmente eso queremos en la vida o no. Y un maestro y una maestra no puede obviar esto. Porque el mismo dinamismo de la escuela de los estudiantes nos obliga a reflexionar. No son los mismos estudiantes, no es el mismo, incluso la comunidad, incluso los hermanos. Siguiente, por favor. Me voy más rápido. Y entonces aquí tenemos una cita que ustedes la observaban en la mística. Sí es necesario desaprender algunas cosas, por supuesto, porque no estamos hablando de lo mismo. Si habláramos de lo mismo, entonces solamente tendría que profundizar ciertas categorías, pero no, hay que desaprender algunas cosas, si no esto será un discurso. Y entonces la pregunta del millón, ¿qué es necesario desaprender? Porque para un maestro y una maestra es bien fácil, oye, profe, pues por acá, pero nosotros que están al frente de los servicios, ¿qué es necesario desaprender? Para que, no que nos crean, alguien dice, es que a ustedes sí les van a creer. No, esto no es de creencia, esto es de mística, esto es de decisión, siempre la vida es de decisión. Y entonces, compañeros, compañeras, acá tenemos algunos primeros elementos que yo voy a intentar profundizar. El acompañamiento no se puede dar desde un solo frente y desde la individualidad. Necesitamos construir comunidades y aquí va el segundo reto. ¿Cómo se construye comunidad? ¿O de qué tipo de comunidad hablamos? Se manosea tanto este concepto que entonces comunidad es todo. Comunidad puede ser esto, aunque nos llevemos muy mal, aunque no compartamos casi nada. ¿De qué comunidad hablamos acá? Siguiente, por favor. Y entonces van algunas premisas antes de llegar a la metodología. Acompañar para, dice ahí, construir comunidades de diálogo. Insisto, es un bonito discurso, pero si no hay diálogo no hay nada.
porque entonces van a escuchar una hora a Luis Miguel hablar y hablar y hablar como si él tuviera la verdad. Y hay compañeros, compañeras que no se animan a dialogar, porque recuerden que vivimos en un tiempo donde el colonialismo visible te prohíbe decir, te prohíbe ser, te prohíbe hacer. Eso es muy claro, pero también el colonialismo invisible, que es aquel que te convence que es mejor guardar silencio, que calladita te ves más bonita, que mejor no dices nada porque se puede enojar el supervisor o el directivo. Esos son los retos, no es que la gente esté esperando dialogar, y menos con las formaciones que en muchos casos son así, antidialógicas. Entonces, compañeros, compañeras, este es un principio, yo se los voy a dejar de tarea. Ahí hay algunas ideas que desde mi experiencia, que no es mucha, pensamos en los pueblos originarios. ¿Qué significa asumir parte de una comunidad? La comunidad no es una donación, tampoco es un mandato. Ustedes ni nosotros podemos llegar con los colectivos magisteriales a decir, es que ahora la NEM dice que desde la comunidad. No, no es un mandato, no es una obligación, no es una donación, es un esfuerzo, una decisión de querer construir comunidad. Si no hay decisión, si no hay claridad, entonces lo demás será, insisto, un bonito discurso. Siguiente, por favor. Y después acompañar para reconfigurar los diálogos y los vínculos, ¿no? Es decir, ¿cómo me ven mis compañeros y compañeras de los colectivos magisteriales? ¿Cómo nos ven? ¿Ustedes se han puesto a pensar esto? ¿Construimos comunidad desde que llego o ya genera una gran barrera? ¿O genero temor? Y esto es interesante porque, insisto, entonces se convierte en un discurso único. Dice la frase de la mística que el diálogo y la problematización no adormecen a nadie, concientizan. Diálogo y problematización. Pero si solamente es un discurso como el de Luis Miguel, pues sí los va a dormir, ¿verdad? Y entonces el diálogo, compañeros, compañeras, para que vayan imaginando sus herramientas, porque hay muchos materiales ya en TLC, somos de los servicios que tienen más materiales, audiovisuales, interactivos, libros, cuadernillos, etcétera, etcétera, muchos materiales. Pero ¿existirá diálogo entre esos materiales, entre nosotras y nosotros? Y ahí tengo dos frases de Freire, yo se las voy a dejar tal cual, esa presentación se las vamos a compartir, para un poco explorar más allá. Dialogar no es charlar, no es hablar de cualquier tema. Dialogar es poner en perspectiva el ego, aprender a escuchar al otro y a la otra, e intentar comprender por qué lo dice así, no de otra forma, qué me quiere decir y qué aporta ese discurso, ese mensaje a una vida común. Por cierto, a ver, reflexionemos. ¿A ustedes les gusta dónde viven? Qué bueno. ¿Estará bien donde viven? Es decir, ¿no hay problemas? ¿Y qué haremos para esos problemas? ¿O se lo dejaremos a la autoridad o se lo dejaremos a algún otro ente? Es decir, compartimos un territorio. A ver, ubiquemos nuestra casa. Compartimos un territorio con vecinos, etcétera, etcétera. ¿Es seguro para nuestros hijos, para los adultos mayores? ¿Ese espacio es seguro para que nuestros hijos crezcan? Y la escuela es igual. Y donde están es igual. Imagínense qué fastidio llegar a un lugar donde ya me van a hacer mala cara, donde ya voy a estar esperando que se dé la hora de la salida. Por eso yo digo, esta es una decisión, esto no es tan fácil. Yo soy maestro, 17 años y lo tengo muy clarito. Siguiente, por favor. Acompañar, compañeros, compañeras, para profundizar la transformación de los territorios. Aquí está el otro gran reto. Tienen los materiales educativos en telesecundaria y tenemos los programas analíticos. No iba a hacer esta pregunta, pero la voy a hacer. Cuando estoy con los maestros y las maestras, le digo, a ver, compañero, compañera,
Con pocas palabras, dime qué es el programa analítico. Y todavía cascabeleamos, como dicen en Michoacán. Y esto tendría que ser un elemento clave, básico y simple. Nada más que luego escuchamos a los grandes especialistas que nos hablan de programas analíticos que ni ellos se entienden porque no son maestros y maestras. Programa analítico es territorializar el programa sintético, es incorporar elementos que no están ahí para que entonces la vida cotidiana y el aprendizaje situado tenga un sentido y una intención. Pero eso yo así lo entiendo, ¿ustedes cómo lo entienden? Si no hay programa analítico es reproducción. Si alguien les dice que el programa analítico son los libros de texto, pues se equivoca terriblemente, pero terriblemente, porque este libro en realidad es un elemento del programa sintético. Aquí hay un marco, hay PDAs, hay intenciones didácticas, pero lo otro no existe y no existirá. Eso también habría que decirlo ya con mucha claridad en los colectivos. Lo otro no existe porque es una construcción y decisión del magisterio. En Texcoco, en Los Reyes, en Morelia, en Guadalajara. Eso nadie se los va a decir. En Hermosillo. Eso lo tienen que hacer las maestras y los maestros. Ese es aprendizaje situado. Pero bueno, siguiente por favor. Y damos más, otro. Y entonces tenemos ya para llegar a la propuesta, que es una propuesta de muchas, preguntarnos, y yo los invitaría otra vez una reflexión, ¿cómo estamos en nuestro servicio educativo en telesecundaria? Aquí no hay autoridades, bueno, sí está el doctor Marx, pero ¿cómo estamos? Es decir, ¿qué nos falta? Esto no es una simulación, compañeros, compañeras. Habría que reconocer estos elementos nos están fallando. Los maestros no han avanzado en esta tarea porque tal vez no les hemos dado la voz, porque tal vez no les hemos preguntado abiertamente qué quieren y qué piensan. Yo todavía sigo viendo, afortunadamente en teles no, pero en otros lugares sí, donde llega el compañero o la compañera con aquel ego, la que más sabe, el que más sabe, y los demás calladitos. ¿De qué es nueva escuela mexicana hablan ahí? Y a lo mejor lo hacen con toda la intención. ¿O será que no son capaces de poner el ego en perspectiva? ¿O será que nos sigue ganando ese afán de protagonismo, de decir así deben ser las cosas? Esta es una gran ofensa para un pueblo como el mexicano. Nosotros de lo que más nos quejábamos en los pueblos originarios de Michoacán es que siempre pensaban y decidían por nosotros. Algunos políticos que se creyeron que tenían toda la calidad moral para decirnos cómo vivir. Y esa era una gran ofensa. Acá también puede ser lo mismo, compañeros, compañeras. ¿Qué dice Freire? Dar horizontes de acción, no recetas. Y en ese horizonte de acción yo puedo acompañar, puedo ayudar, puedo reconocer y apapachar incluso, no complacientemente, porque tampoco se trata de decir, bueno, todo está bien, compañero. No, hay un diálogo y hay un debate, pero con pilares y con categorías fundamentales de respeto, de claridad, de reconocernos como iguales, pues. Esa es la tarea. Yo muchos años peleé con algunos compañeros, no les voy a decir de qué zona, porque verdaderamente se creían que tenían otro estatus. Y entre maestras y maestros no es así. Somos compañeros, compañeras. Con diferentes tareas, sí. Pero entonces ese marco tendría que ser para ayudarnos. Esa es la palabra del millón. Ayudarnos. ¿Cómo le ayudo al compañero que se siente inseguro? ¿Cómo le apoyo al compañero que todavía tal vez está muy lento, si ustedes así lo ven, en los proyectos comunitarios? ¿Cómo? Bueno, y vamos a ver allá al maestro Juan. Dice, usted está aquí. ¿Se han visto esos letreros en los zoológicos y demás? Bueno, es clave para no perdernos.
Pero igual aquí en su servicio ustedes tendrían que decidir desde muchas voces para ubicarnos dónde estamos en el proceso de asimilación de los nuevos materiales. No dónde queremos estar, esa será la utopía que nos anima a caminar. Pero lo otro es básico. En muchos lugares se vive la simulación y el quedar bien. En Teles no, afortunadamente, somos la excepción. Bueno, eso me dijeron. Y entonces, si yo reconozco esa parte, tendré posibilidad de transformar. Si no lo reconozco, esto será, insisto, otro bonito discurso. Compañeros, pues vamos a llegar a la propuesta. Ahí está el maestro Juan y ahí están algunos de los materiales que tenemos hoy en telesecundaria. El próximo ciclo escolar tendremos los libros de segundo y de tercero. Tendremos videos detonadores para segundo y tercero y videos académicos para primero, segundo y tercero. ¿Ya los vieron? Además, interactivos y otros elementos. ¿Y qué van a hacer los maestros y las maestras? Y su programa analítico y el codiseño. Por eso yo digo, esta reunión es muy importante porque nos tenemos que plantear y ayudarnos para decir cómo es que esto se puede profundizar desde un elemento genuino, no armado, no quedando bien con nadie, sino con elementos genuinos. Pues ojalá que sus maestros y maestras no estén como el maestro Juan ahí, todo estresado y confundido, porque parte del territorio, porque ya tiene muchos materiales y faltarán otros, ¿eh? Por cierto, tampoco se estresen demasiado si faltan otros materiales, porque ahí hay muchas salidas que justamente están pensadas para que formemos comunidades también de investigación, de indagación. No hay tiempo para eso, pero será un bonito elemento. Bueno, pues ahí está. Y lo que vamos a presentar, ahí compañero, gracias. Esas son las 7 etapas de telesecundaria, ¿sí verdad? Sí las reconocen, de un proyecto. Y son 7 etapas, pero pudieran ser 10 o 5. Eso tampoco. Yo de verdad que a veces voy con algunos compañeros y me dicen, es que la etapa 7 ¿dónde empieza? Y la 6 ¿dónde termina? ¿Y qué hicimos ahí? ¿Quién le contó esa historia? La única historia. El peligro de una sola historia, por cierto. No así no es un proyecto. Decía el doctor Marx, esto no es una maquila de proyectos. Porque entonces el maestro y la maestra corre. A ver, pregunta del millón. ¿Cuántos proyectos tenemos en lenguajes para el ciclo escolar de primer año? ¿45? ¿Tan poquitos? ¿Y si se alcanzan a realizar? No, ¿verdad? Qué bueno que no se alcanzan a realizar. Y bueno, entonces lo que yo planteo es que en cada momento, y es una provocación total, porque yo sé que algunos estados llevan sus propios procesos de acompañamiento y qué bueno que existen. Ojalá que solo tengan el sentido de construir comunidad, no desde el ego. Eso es en la escuela. Me refiero a esas escuelas de pedagogía donde te dicen qué hacer, cómo hacer y a qué hora hacerlo. No, esos no ayudan mucho, pero bueno, yo quién soy, ¿no? Para decir eso. Lo que sí puedo decir es que en esta propuesta, que es una provocación, porque son 7 elementos para acompañar a lo largo del ciclo escolar. Ojalá que nadie lo tome como una receta y que nadie lo lleve a cabo, porque llegará el momento donde yo esté en sus territorios y ustedes me digan, miren, construimos una propuesta mejor y será muy interesante. Semana de inicio, si recuerdan, ¿verdad? Son 5 días y semana de cierre y tenemos 3 grandes saltos en el ciclo escolar. Primer trimestre, final del segundo y final del tercero. Bueno, si ustedes se imaginan ese marco en el ciclo escolar y toman de referencia algunos de los elementos que están ahí, tal vez caminaremos por una ruta que también hay que asimilar nosotros. Es decir, a los maestros y a las maestras les decimos, esta es la metodología de Teles. Y alguien dice, bueno, y el aprendizaje basado en proyectos, y el aprendizaje servicio y tal, y tal, y tal.
Y también es válido, por cierto. Es más, otras metodologías. Pero esta es la que está en los libros de texto. Esta es la que se imaginó que puede tener mucho mayor flexibilidad. Por cierto, hay una diferencia entre método y metodología. Por eso nosotros no hablamos de método, porque es una visión cerrada, que puede ayudar en cierto campo formativo. Hablamos de esta metodología. Bueno, siguiente, por favor. Etapa 1, ¿sí recuerdan, verdad? ¿Qué haremos? Bueno, el maestro Pedro se las ha explicado muchas veces. Y es un buen momento. No tomemos de referencia la semana de inicio tal cual, sino como un elemento previo que desde hoy ya nos empezamos a preparar, ¿verdad? Para el ciclo escolar. Preguntarnos qué haremos. Y para este momento, seguramente ustedes, la pregunta esencial es cómo vamos, cómo nuestros colectivos han asimilado la propuesta de telesecundaria. Identificar áreas de oportunidad, identificar casi todo. Y entonces no basta con tener una listota ahí de temas por resolver o tareas por resolver. Habrá que llegar a los acuerdos y habrá que empezar a delimitar. No todo se puede en la vida, compañeros, compañeras. Otra vez va la máxima de Freire, la escuela no lo puede todo, puede algo. ¿Y saben por qué lo decía Paulo Freire? Porque él llamaba a formar cooperativas, porque la tarea del maestro no era solamente estar y dar clase, era también organizar a la comunidad. Y un buen ejemplo es el movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil. Por cierto, ellos fundaron algo que le han denominado la pedagogía del movimiento. Por eso él decía que la escuela no lo puede todo. Bueno, en fin, ustedes igual. Este ciclo escolar o en este marco, ¿qué podemos hacer y con qué elementos? Siguiente, por favor. Ese es el problema, dice el maestro Pedro y el equipo académico que por acá anda, por allá están otros y ustedes también. ¿Cuál es el problema? Entonces, hacemos un listado de problemas que enfrentamos con el número de maestros y maestras que tenemos en nuestro territorio, delimitamos y pues yo lo he dicho siempre, no basta con ubicar problemas. No vaya a ser como el meme que está en las redes sociales, ¿no? Que ahora con los proyectos todo se arregla en la vida. No, no, no. Sí lo han visto, ¿verdad? Entonces, se lo voy a mandar al ratito. Miren, entonces, no solo basta ubicar problemas, hay que problematizar y problematizarnos. El día de ayer, para los que son de Michoacán, no sé si sea verdad o mentira, pero la isla de Janitzio dejó de ser isla. El lago de Pátzcuaro se está secando y entonces la isla, que es muy icónica, que muchos la conocen, pues ya puedes llegar caminando. Y nos admiramos y nos lamentamos y poco hacemos, porque solamente hemos ubicado el problema, que no llueve, pero no hemos problematizado en el sentido amplio. Problematizarnos. ¿Qué hace Luis Miguel para agudizar ese problema? ¿O qué hace para disminuirlo? Eso es problematizarnos. Dice una cita de Peter McLaren que vivimos en un tiempo tan brutal, tan despiadado, que continuamente nos preguntamos si no estamos soñando. Pero dice, y aunque reconocemos que estamos muy mal, que caminamos a un suicidio colectivo, seguimos asumiendo que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y por eso poca acción. Nuevamente, pregunta del millón, ¿por qué la nueva escuela mexicana y sus materiales? ¿Por moda? ¿Porque a alguien se le ocurrió? ¿O porque desde la educación debemos hacer algo? Están pasando cosas muy graves. La violencia se normaliza todos los días en nuestros territorios. Hay muchos tipos de opresión y a veces la escuela y las estructuras de gobierno poco o nada hacen. Entonces habría que ubicar un poquito el elemento de la transformación. En este cuadro verde tienen algunos otros elementos como horizontes. Ahí estamos en un proceso de sensibilización, de reflexión, de la fogata purépecha. Nada más que es muy difícil imaginar una fogata purépecha cuando pues habla el doctor,
¿no? Qué difícil. Yo recuerdo cuando iba a los pueblos originarios y me tocaba hablar con los comuneros y comuneras y como le pasó a Freire, todo el mundo se callaba porque iba a hablar el doctor. Qué feo. Qué feo que los comuneros y comuneras no pudieran decir su palabra porque estaba alguien que fue a la escuela. Esos elementos hay que romperlos. Y ese es el viejo paradigma, porque así nos presentaban y eso nos daba y nos levantaba el ego y demás. Pero eso no ayuda acá, o poco ayuda. Siguiente, por favor, etapa 3. Una propuesta de solución, dice nuestro libro de proyectos. Y entonces, cuando hemos problematizado, pues corresponde a esa comunidad imaginar qué vamos a hacer, ¿verdad? Posibilidades. Y aquí tiene que ver con el propósito. Yo solamente les diría una cosa aquí. Un elemento es decir, sueños guajiros. ¿Qué son los sueños guajiros? O sueños posibles. ¿Verdad? Porque luego yo me imagino muchas cosas bonitas y voy muy emocionado a mi comunidad o incluso a otros espacios y nadie me hace caso. Porque el celular nos roba la vida. ¿Ustedes han visto cuántas veces desbloquean su aparato? ¿Cuántas? No, muchas yo también, ¿no? No, a ver, cifra. Es alarmante y claro que lo debemos usar, yo lo uso. Pero esto muchas veces no permite construir comunidad. ¿Cómo le vamos a hacer con esos distractores? ¿Cómo le haremos si los estudiantes, según el INEGI, también tienen acceso a los teléfonos inteligentes? ¿Qué hacer en este marco? No estamos en cualquier tiempo. Creo que es en un tiempo muy, muy complejo. Siguiente, por favor. Ya casi terminamos. Los que sepan la metodología ya sabrán cuántas faltan. Sí la saben, ¿verdad? Ok. Etapa 4, paso a paso. Caminar, diseñar, imaginar. No dejarnos ir ahí con todo y por todo. Eso funciona en el fútbol a veces, ¿o no, compañero? Bueno, usted que es técnico se la sabe de todas, a veces funciona. Acá es pensar, tal vez encuentra sentido esta frase zapatista, caminar preguntando. Si yo no pregunto, entonces yo me voy a adelantar. Si esos imaginarios también de liderazgo y que yo jalo a los demás, pues es el viejo paradigma. Es pensar que tengo un colectivo muy capaz para decir y hacer su palabra. Solamente que si hay colonialismo invisible, habría que pensar otras herramientas. No es que esto suceda por impulso. Compañeros, siguiente por favor, y vamos a la 5. Este momento, acá está el maestro Pedro. ¿Cuánto tiempo se lleva la etapa 5, maestro? Es la que más se lleva, dice el maestro Pedro, y estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque también la nueva escuela mexicana lo que pretende, compañeras y compañeros, es que ese sentimiento de indagación, de investigación, se viva no solo en la escuela, sino en la vida misma. Está comprobado, y según Ken Robinson, que la escuela mata la creatividad. Se hicieron varios estudios, ¿no? Un niño de preescolar es mucho más creativo que un adulto, no voy a decir cuántos años tengo, pero como Luis Miguel, muy poco creativo, porque la escuela y la vida y el adulto y las formas me han dicho, pues esto es normal, la señal es normal. Y ustedes imaginen a un niño cómo se admira, cómo se emociona de todo. Justo lo que pretende la nueva escuela mexicana es recuperar un poco esa curiosidad, esa invención, es ir y buscar en la computadora, en el libro, en los saberes de los abuelos, de las abuelas. Ahí hay que utilizar muchas herramientas, las fotovoces, los mapas vivos, todos estos elementos que nos animan a caminar, a vivir, a sentir, a gozar o a sufrir el proceso. Porque también en la escuela nos han enseñado que todo es gozar y que todo sale bien. Yo les pregunto en qué mundo vivimos, no, también se sufre, también hay cosas que no salen y es normal porque somos seres humanos.
Decía Eduardo Galeano que la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Y nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Que nos equivocamos, nos caemos y nos levantamos. Pero no como un discurso ese de sí se puede. No. Nos levantamos porque tenemos que hacerlo. Porque hay una historia, porque hay una perspectiva, porque hay sueños posibles que construí con mi comunidad. Siguiente, por favor. Bueno, y después unimos las piezas. De manera intencional me estoy pasando el texto porque ustedes tendrán que indagar y seguramente ajustarse a alguna de estas etapas. No ajusta para el acompañamiento, porque estamos hablando del acompañamiento, ¿verdad? Y tal vez alguna no tendrá tanta trascendencia, pero la idea era mostrar también nuestra metodología en estas formas. No es que todo se tenga que abordar con la metodología de Teles, pero sí es un horizonte que nace de aquí, que nace desde sus experiencias. ¿Sí recuerdan demostración de lo aprendido, verdad? Plan 93. Bueno, también tenemos esos elementos cada final de trimestre, pero obviamente reinventados, como decía Paulo Freire. Y ojo, y aquí tampoco es para que nadie se ponga sentimental. La vida cambia. Y los materiales que se diseñaron cuando salían en las redes sociales, ay, es que los libros de no sé qué, pues fue para una época que ya no existe, compañeros, compañeras. Hoy tenemos otras realidades. Por eso los materiales se pensaron desde ustedes, que están ahí con los estudiantes, que están ahí gozando, sufriendo o lo que realizan día a día. Y por eso se pensaron así los materiales. Siguiente, por favor. Y pues llegamos al fin. Ahí está la maestra Felicitas. Ya lo tenemos. En ya lo tenemos no solo es la compartencia, también es felicitarnos. Porque nos falta mucho esta parte, compañeros, compañeras. Yo sé que las maestras y los maestros hacen grandes esfuerzos, de verdad grandes esfuerzos. Quitemos algo de carga y quitemos esos discursos que más carga administrativa y no sé qué tanto. Pues será porque no estamos ayudando y aquí es una corresponsabilidad de todos, de todas. Imaginen, yo me iba, no voy a decir la hora de entrada de mi telesecundaria, pero me iba temprano a la tele y llegaba corriendo medio como, voy a mis otras tareas y se me iba el día. Y entonces lo que pensamos acá es cómo ayudamos al maestro y a la maestra de verdad, no al que se imaginan los intelectuales, no al que se imaginan los que más saben de la NEM, no, al maestro de verdad, a la maestra de verdad. Y entonces habrá que en este momento reconocer, destacar y valorar los logros por pequeños que sean. Eso también nos falta. Claro. Entonces, compañeros, compañeras, pues estas son unas provocaciones. Yo insisto, mañana que ustedes trabajarán en las mesas, aunque algunas cosas indirectas o no indirectas, se acabó el tiempo, me dice Anaís, así que pues ya. Miren, el día de mañana y pasado seguramente vamos a reflexionar algunas herramientas. Como provocación, les voy a presentar alguna. Siguiente, por favor. Siguiente. No creo que se trabaron los ingenieros. Ya está. Habrá que hacer una lista, compañeros, compañeras, de herramientas que nos ayuden a llegar a este punto. De verdad que es muy aburrido cuando llega el especialista a decirme cómo es la vida y cómo es la educación. Eso ya no existe acá. Lo que tenemos es la necesidad de construir herramientas para que eso suceda. Una pudiera ser el atrapasueños, que ustedes ya lo han visto mucho, pero hay que perfeccionarlo, más en el tema de acompañamiento. Regresamos, compañero. El diario escolar para sistematizar. La sistematización debe ser en nuestro código. Aquí no es la universidad para que las reglas APA y que no sé qué tanto. No, debemos escribir con nuestro código desafiando a 1000 cosas. Si es que queremos que los maestros escriban lo que hacen. Y de a poco. Imagínense, ahora les vamos a dejar la tarea de sistematizar.
Habría que pensar cómo, tal vez en la hora de integración curricular, tal vez en algún día ustedes podrían utilizar estos ejercicios. Después, nosotros le llamamos un cartelito de acuerdos, pero eso se da en el aula. ¿Qué sería acá con nosotros? Lo importante es que, decía el chavo, sin querer queriendo, los maestros y las maestras se comprometan, no desde una direccionalidad. Bueno, nos vamos a la siguiente. Antes, compañero, solamente pensar. Esta al final es la idea. Ahí ven al maestro y a la maestra y a su colectivo intentando reparar el territorio donde viven. Y me parece que este es un elemento clave en los proyectos de integración comunitaria. Si el proyecto de integración comunitaria no combate algún tipo de opresión, es cualquier cosa menos un proyecto de integración comunitaria. Cuidado con eso, porque por eso tenemos los proyectos académicos. Pero lo que nos corresponde a las maestras y a los maestros es pensar proyectos en el aula, en la escuela y en la comunidad y desarrollarlos todo el ciclo escolar armonizados con el elemento académico. Entonces, siguiente por favor. Ya casi terminó. ¿Cuántos minutos? ¿5? Ok, ahí está el atrapasueños. Se va, el atrapasueños ya. Siguiente por favor. Esta lámina tiene que ver con un proceso que vivimos en las comunidades de diálogo, donde existen momentos para la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación. Habrá que profundizarlos, es decir, no se puede avanzar en una comunidad si solamente el que coordina se imagina que van bien, ¿no? Se tiene que vivir procesos para que el participante, el estudiante diga, híjole, creo que aquí me quedé corto. Entonces es un poco lo que hacemos allá. Tal vez al ratito hagamos el ejercicio así muy rápido, pero es la idea de la evaluación como una oportunidad para pensar qué hicimos. Siguiente, por favor, y llegamos al diario pedagógico. Yo cuando trabajo el diario pedagógico tiene muchas horas que para los que corren siempre serán pérdida de tiempo. Pero para los que nos gusta imaginar y crear es un momento para que este diario tenga sentido de pertenencia. Se escoge la libreta, si ustedes puedan reciclar mejor. Se llevan elementos que son significativos para la persona, recortes, revistas, los que dibujan bien, y entonces le damos un sentido creativo y estético y de rebeldía. Hay mucha rebeldía, se van a sorprender mucho cuando sus estudiantes hacen su diario y cuando los maestros lo hacen también. Pero ¿para qué es este diario? Es esencialmente para escribir en mi código y a mi ritmo lo que pasó. Porque el diario me permite que en la sesión siguiente del CT o cada vez que ustedes van a trabajar con sus colectivos, alguien de ustedes pueda leer qué vivió en la sesión anterior. No hay mucho tiempo, pero insisto, esto ustedes lo van a investigar y seguramente le van a dar mucha más forma. Siguiente, por favor. Pues compañeros, terminamos con estas preguntas. Hay un libro de Paulo Freire que se llama, ¿cómo? Cartas a quien pretende enseñar. ¿Aquí qué será? Cartas, preguntas, reflexiones a quien pretende acompañar en la NEM. ¿Su acompañamiento humaniza o deshumaniza? Esto es difícil, no crean que es decir sí o no, porque tiene muchos elementos yo puedo deshumanizar a una persona con no hacerle caso. Estoy mirando como un objeto, no como alguien que puede decir y hacer su palabra. Vivimos en un tiempo del usar y tirar. A ver, hagamos esta reflexión. Vivimos en un tiempo donde el usar y tirar en todos los ámbitos es muy manifiesto. ¿Sí, verdad? ¿Cuánto les dura su celular? A ver, Laurita, ¿cuánto te dura tu celular? Lo cambia cada rato la compañera, porque así están diseñados y también las computadoras y casi todo, hasta las relaciones humanas. Algo está pasando, nada más que somos muy felices hoy y pensamos que pues esto le toca no sé a quién.
¿A los médicos? ¿A los ingenieros? ¿A quién le tocará esto? Y bueno, compañeros, compañeras, voy a leer para cerrar con esto. Reflexionar en voz alta. Lo dije así, literal. Dice, ¿qué subjetividades forma mi acompañamiento? A ver, subjetividades sumisas, dependientes, temerosas. En una ocasión yo estaba en mi telesecundaria, una telesecundaria en la Sierra de Michoacán, y empieza a circular el mensaje que iba a visitarnos el supervisor y que iba a exigir su planeación. Y entonces todos corrían y se asustaban, ¿y tú ya tienes tu plan? Le digo, no, yo no tengo planeación, pues en el libro está la planeación, ¿qué me va a pedir? ¿No? Y además yo siempre he sido un tipo muy rebelde y bueno, pero estaban asustados los compañeros, compañeras. De un compañero que tampoco sabía casi nada de pedagogía, pero imagínense esto que yo estoy diciendo acá, ¿qué subjetividades forma mi acompañamiento? Cuando yo les pregunto esto a los maestros y a las maestras, es porque en mi subjetividad yo formo ciertas cosas, no enseño. Por ejemplo, cuando está constantemente el niño, el adolescente preguntándome si va bien, si de este color, maestro, ¿voy bien? ¿Así, maestro? ¿Estoy bien? Esas son subjetividades sumisas, dependientes. Y luego nos sorprendemos cuando esas juventudes salen al mundo y poco hacen y son muy apáticas. Claro, porque los formamos desde subjetividades sumisas y están esperando que alguien, y por eso los políticos son tan exitosos, que alguien les diga qué pensar, cómo vivir y qué hacer y a qué hora. Cuidado, yo por eso digo, a ver, pensemos en serio, ¿qué subjetividades queremos formar? Siguiente, a ver, compañeros, compañeras, ¿cuáles teorías resignifican esto que llamamos acompañamiento? ¿Qué libros? No voy a decir algo que el doctor anunció en la mañana, pero hay buenas noticias y me gusta mucho lo que viene en una colección en específico. ¿A quién vamos a leer? Decían en los tiempos de la construcción de las alternativas, ¿a dónde vamos a acudir? ¿Con qué elementos? ¿No? Simón Rodríguez, maestro del Libertador Simón Bolívar, se preguntaba, ¿a dónde iremos a buscar modelos? ¿O inventamos o erramos? Y aquí es igual. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos estudiando para que este acompañamiento sea mucho más profundo? Compañeros, las demás se las voy a dejar de tarea, pero será importante que en este marco, yo creo que, y voy a cerrar así, que es urgente que caminemos de forma distinta. No sé a los cuántos años aprendieron a caminar, si se acuerdan, pero su mamá, su papá, su abuela se debe de acordar muy bien. Lleva un proceso. Entonces yo creo que también aplica eso para nosotros, compañeros y compañeras. ¿Qué necesidad desea mi paisano? ¿Para qué correr? Vivamos el momento, suframos el momento, gocemos el momento, depende de mi proceso. Compañeros, compañeras, para que despierten, esta siguiente, ahora sí, ingeniero. Esta diapositiva ya se la saben, por eso la realizo cada vez que puedo, ¿no? Los de Guadalajara se sacaron un 10, esa vez que estuve allá. Los de Guanajuato también, pero vamos a leer, y ustedes el noviembre también ya le dieron lectura en voz alta, como ustedes decían cuando eran maestros y maestras, respetando todos los signos de puntuación y dándole entonación y siendo empáticas, vamos a leer en voz alta esa frase que refleja mucho de lo que yo he dicho y que la nueva escuela mexicana ha dicho en diferentes espacios. Sí se alcanza a ver desde acá. Ok, ¿listos? ¿Listas? Ok. A la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Muchas gracias. Decía Paulo Freire, ojo, porque yo sé que este es un gran reto, la frase esta. Un día le preguntaron que qué hacer con los que no quieren hacer casi nada. Porque existen, ¿verdad? Y decía Paulo Freire que no debemos negar el diálogo, el debate con el opresor, con la opresora. Lo que no debemos hacer es que ellos contaminen nuestros sueños posibles, porque son especialistas además en eso. Ay, ¿para qué te esfuerzas? Nada se puede hacer, es que con la NEM estamos no sé qué. No, construyamos con los que quieran por ahora. Los demás irán entendiendo tal vez que estamos viviendo en un proceso de transformación. Compañeros, compañeras, muchas gracias por su atención.